te invitamos a ser parte de una conversación informal y cercana, atravesada por las experiencias y trayectorias de cada una de las invitadas. Bien Argentas, con Carla Pitiot. Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder estar con ustedes. Qué placer contar con un ciclo que nos llena de orgullo, de alegría, que es un ciclo donde queremos destacar, donde queremos homenajear la trayectoria de mujeres argentinas en diferentes ámbitos del desempeño, del desarrollo, en un año tan especial como es el año en el que que la Argentina cumple 40 años ininterrumpidos de democracia. Y también tan especial porque es el mes donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y la verdad que no hay otra mujer que para mí podría haber sido tan particular y tan elegida para comenzar este ciclo como Graciela Camaño. Así que para mí, y seguramente para todos ustedes que están escuchando, va a ser un placer poder conversar con Graciela y quiero, antes de presentarte algunos detalles, saludarte. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Un gusto enorme poder estar acompañándote y participar de esta charla radial. Bueno, muchas gracias. Bueno, Graciela Camaño nació en Chaco, seguramente todo el mundo lo sabe, pero es lindo mencionar, nació en la localidad de Roque Sáenz Peña. Tiene muchísimos premios, pero uno de ellos, que de hecho hasta lo recuerdo en su momento cuando la premiaron en la Fundación Conex como diploma al mérito por su trayectoria legislativa. Recién conversábamos antes de empezar el programa que desde el año 1989 Graciela Camaño es diputada nacional, representa en la Cámara de Diputados a los argentinos y argentinas. Es abogada, doctorando en ciencias jurídicas. Y la verdad que además es un dato importante que ella es presidenta de un partido político, del partido 3P. Hay muchas maneras de presentar a Graciela, pero a mí me gusta presentarla como una de las personas, porque me consta, más respetadas de la Cámara de Diputados, no solo por su conocimiento, sino también por su gran responsabilidad dirigencial en el momento en que las cosas se complican, porque siempre se complica un poco en la Cámara de Diputados, siempre se complica un poco en el panorama del país, y ella siempre es una persona que se distingue por estar por encima de la coyuntura del conflicto y poder conversar con todos los espacios. Así que, en realidad, esta es una pequeña reseña de todo lo que representa Graciela para la democracia argentina. Y preguntarte un poco para que te conozcan cómo empezaste a militar. Yo lo conozco un poco a tu historia porque lo hemos hablado, pero cómo empezaste a militar y si cuando eras una niña y una dirigente joven, te imaginabas los puestos que después te tuvieron que tocar, desempeñar y hacer frente. No me los imaginé nunca. Empecé muy temprano a escribir para un diario de la localidad donde yo vivía. Yo llegué a Buenos Aires a los 8 años y vivía en Los Polvorines, que ahora es Malvinas Argentinas. Y bueno, empecé a protestar por la basura, mirá, las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Y entonces escribía para el diario local y se había entusiasmado el dueño del diario, entonces me pedía que todas las semanas escriba una columna respecto a las cuestiones que sucedían en el barrio. Era como un manifiesto semanal. Tenía 15 años. Mirá. Tenía 15 años. Y mi vida de interés por lo colectivo empezó con el gremialismo. Yo era funcionaria del Ministerio de Trabajo en la delegación San Martín y mis compañeros me habían elegido delegada. Entonces, ese fue mi primer paso como preocupada por las cuestiones comunes, digamos, ¿no? Y después fuiste ministra de Trabajo. ¿Cómo fue eso de haber sido empleada? Sí, increíble. ¿Ves? Ese puede haber sido un sueño, porque yo era bastante mandona cuando era delegada y entonces, y siempre fui muy inquieta, sabía todas las actividades de la delegación, había pasado por todas las oficinas, sí. Entonces conocía el accionar de todas las oficinas.
Cuando fui ministra me encontré con compañeros míos de esa época que estaban en otras funciones en el Ministerio de Trabajo de Nación. Y yo creo que eso, ¿no? ¿Cómo? Qué flash, o sea, es como muy, muy impresionante haber sido iniciado toda tu carrera en el Estado ahí y luego haber estado conduciendo el Ministerio de Trabajo en un momento bastante complejo también, sí, ¿no? Sí. Y incluso el secretario general de la Delegación Ministerio de Trabajo de la Nación, que era la rama a la que yo pertenecía dentro de lo que era UPCN, seguía siendo el delegado del Ministerio de Trabajo cuando fui ministra. Uh-huh. O sea que tenía gente conocida y alguna expertise en cómo se manejaba el ministerio, porque lo había hecho cuando tenía alrededor de 18 años, más o menos 19, hasta el golpe militar. Cuando viene el golpe militar, a muchos funcionarios públicos nos dieron lo que se llamó en ese momento la prescindencia. Claro. Entonces te prescindían de las actividades y de los servicios. ¿Y cómo te ponían en el legajo en ese momento? ¿Te mandaban un telegrama? ¿Y cómo era el...? Era una invitación a retirarte. No fueron invitaciones, eran apretes. Claro, por eso digo. Te citaban y querían información y que te transformes en un buchón de los milicos en esa época. Y bueno, al que no respondía al formato que ellos querían, lo prescindían. Uh-huh. Cuando no tenían algún objetivo para la persecución. Mi hermano, de la misma forma, trabajando en el Ministerio de Trabajo en Morón, fue detenido desaparecido. Estuvo en la mansión Seré, detenido durante 3 meses. Pero bueno, viste, son las vicisitudes de una historia de nuestro país que a los que tienen nuestras edades les tocó vivir. Exactamente. Hablaste recién esto de las coincidencias, ¿no? Que empezaste hablando de basura y la verdad es que vos sos una gran estudiosa de los temas y hay un momento en el que hemos sido testigos los que estamos cercanos a vos y te seguimos, vinculado con esta preocupación por lo que nosotros denominamos o por lo que denomina nuestro Papa en la encíclica papal Laudato Si, la casa común. ¿Por qué crees que es tan importante pensar en esto para tener un futuro sostenible, ¿no? Para tener un futuro. Sí. Porque en realidad la vida en el planeta y en el universo es un proceso que está muy milimétricamente pensado, y cuando algo no se pone en el objetivo o se va de los carriles del objetivo, se producen grandes transformaciones que habitualmente son perjudiciales. Nosotros tenemos en materia ambiental diferentes materias que se ven, ¿no es cierto? Sí. Yo empecé preocupándome por el ambiente cuando una norteamericana, una bióloga, escribió un libro maravilloso que se llamó Primavera Silenciosa. Primavera Silenciosa es una obra que refleja un momento de la historia de la humanidad en el que la humanidad comienza a utilizar herbicidas y fitosanitarios y bueno, que incluso contra las poblaciones. Sí. En la década del 60, la guerra de Vietnam y la estrategia militar de los Estados Unidos de matarlos de hambre, tirándole determinadas sustancias a los cultivos vietnamitas. Uh-huh. Ese fue un momento de mi vida y de la vida de muchas personas que tienen mi edad, sí, que fue como, digamos, como claves, ¿no es cierto? Son los momentos de Cassius Clay buscando ser Muhammad Ali y entregando su corona de boxeo por la causa de la no segregación, de la no guerra, del ambiente, por qué no decirlo. Bueno, y ahí hizo un clic algo en tu vida. Nosotros tenemos eso.
O sea, somos una generación que traemos ya de arrastre el tema ambiental. Y esto se vio de alguna manera potenciado por lo que se denominó más tarde el cambio climático, ¿no? Y toda la acción global en materia de la reducción de la emisión de gases que perjudican la atmósfera y que producen el cambio climático. Porque el cambio climático empezó a hacerse evidente. O sea, si vos hablás de océanos, de la protección de la biodiversidad, etcétera, si no estás en el tema, no lo ves. Pero el cambio climático empezó a producir grandes inundaciones, grandes sequías. Evidentemente los océanos avanzaron sobre los territorios continentales, países se quedaron sin sus costas, y entonces ahí ya empiezas a ver otra cosa, mortandad de peces. Nosotros hace poquitos días tuvimos en la televisión, y además la televisión, los medios de comunicación que lo muestran y que hace que tomes noción del tema. Bueno, eso me llevó a la facultad. Y a hacer el posgrado. A volver a estudiar. Qué interesante. Ahora vamos a hacer un corte, pero qué interesante lo que vos mencionaste. ¿Cómo puede ser que lo que vos hablas de la generación preocupada por los temas ambientales y esta generación también de jóvenes preocupada por los mismos temas, ¿no? Muy preocupada. Y hay que escucharlos. Yo al meterme en el tema me di cuenta de que la juventud tiene cultura ambiental. Conciencia, ¿no? Ambiental. Bueno, vos siempre hablas de tus nietos de cómo nos enseñan los niños y los adolescentes esto. Bueno, vamos a un corte y ya seguimos prontito con la conversación y con la charla tan linda con Graciela Camaño. Bien Argentas, con Carla Pitiot. Bueno, acá estamos de vuelta. Seguimos conversando con Graciela Camaño, diputada nacional. Fue una de nuestras ministras de Trabajo de la democracia. Y en este año tan especial, en el que, como decíamos al principio, es un año de balances, yo creo que es de balance sobre los logros, sobre los desafíos, sobre las cuentas pendientes, donde tenemos que hacer todo un mea culpa, ¿no? Pero, a ver, ¿qué recuerdos tenés de esos días de la vuelta a la democracia, de esa previa al 1983? Si querés contarnos algo. Y esto de la construcción de la democracia, ¿cómo crees que fuimos dando estos primeros pasos, ¿no? Ahora tal vez esto parece que para las generaciones nuevas está dado, ¿no? Que ya la democracia, ya nacen en democracia y los derechos y las libertades las tienen como algo dado. Pero fue muy difícil y me parece interesante, contado por vos, como dirigente sindical, dirigente política, cómo se vivía en esos días. El proceso que va del 76, Carlita, hasta el advenimiento de la democracia, es un proceso que fue protagonizado por los trabajadores, porque había habido revueltas por parte de organizaciones terroristas, y era como que a ellos los perseguían por lo que habían hecho, pero abonaron la persecución con todo lo que era renegar de lo que estaba pasando. Y los que renegaban de por lo que estaba pasando eran los trabajadores, los dirigentes sindicales. Yo me acuerdo que nosotros salimos por primera vez a la calle en el 77, del 76 al 77, casi inmediatamente de la mano de Saúl Ubaldini, que era la persona que los dirigentes sindicales más expuestos habían elegido, porque era un ignoto delegado de la cervecería Quilmes. Sí. Y bueno, Saúl de alguna manera fue el que consolidó un grupo de dirigentes que no acordaba con los militares. Y se sintieron que Ubaldini los contenía desde ese lado y era un reaseguro para esos compañeros. Es que era el grupo de dirigentes que estaba en esa postura, en esa posición.
si querés que te nombre alguno como relevante en ese momento, el más relevante era Lorenzo Miguel, sin duda, que estaba en esa posición que era contraria al orden que constituían los militares. Y un montón de otros dirigentes, ¿no? Uh-huh. Algunos de los cuales murieron, desaparecieron, etcétera. Si vos mirás el trabajo que se hizo en la Comisión de la Memoria, el libro, que yo lo tengo al libro original, después lo quisieron cambiar o lo cambiaron, no sé, pero yo tengo el libro original, el Nunca Más. Sí. El del prólogo de Sábato. Sí, pero hay un libro que se llama Nunca Más, donde está lo que esa comisión encontró. Uh-huh. Y están las profesiones de los desaparecidos. Y la mayoría son delegados gremiales, dirigentes sindicales, porque era era lo que estaba en la calle. Éramos los que salíamos a la calle, nos metían presos, nos daban unos cuantos palazos en las comisarías o en los cuarteles y después volvíamos de nuevo. Uh-huh. La movilización en la calle estuvo dada por el movimiento obrero, que en un primer momento hubo mucho desprecio social a la presencia de los trabajadores en la calle. La gente no aceptó el movimiento de los trabajadores en la calle así nomás. Yo recuerdo que en el 77 caminábamos a la plaza con las banderas encogidas porque nos decían barbaridades y éramos muy pocos. Bueno, eso después de alguna forma se fue acrecentando cuando se empezaba a correr el rumor de lo que pasaba en los cuarteles con aquellas personas que los militares encarcelaban. Y después también hubo un avance de muchos militares directamente en la civilidad, o sea, salir a piratear. Cuando tenés mucho poder pasan esas cosas, ¿no? Y de repente meter preso por terrorista a algún empresario que no tenía nada que ver con el terrorismo, ni con la política, ni con nada, sino simplemente para desapoderarlo de sus bienes. Y de alguna forma creo yo que todas esas circunstancias, más una economía que no respondió, una guerra que la sacaron de la manga, fue lo que desembocó en el 83, ¿no? Y apresuró un poco lo que se estaba pidiendo, pero me parece interesante a ver cuál fue tu percepción, o si nos puedes contar algo de ese primer momento de cuando en realidad son las elecciones del 83, hay toda una vuelta a los partidos históricos, ¿no? Donde obviamente el PJ, yo siempre lo cuento, nosotros, yo como peronista, la verdad que nosotros perdimos esa elección, de hecho mi padre había sido candidato en el 83, e igual había una euforia por la vuelta a la democracia, o sea, sí, pero también había miedo, ¿eh? Bueno, por eso esa es la... Sí, no es que se abrió una puerta muy condicionada porque los militares se habían autoamnistiado y todos pensábamos que cómo resolvíamos ese tema, o sea, cómo la democracia iba a resolver esa autoamnistía que se habían impuesto. Claro. Por eso yo valoro tanto y creo que no se contextualiza de manera adecuada lo que hizo el doctor Alfonsín. Para mí fue grandioso, porque cada uno puede hacer de acuerdo a las circunstancias, es cada momento con sus circunstancias. Y lo que él hizo de promover el juicio a la Junta fue algo que de alguna manera cambió un poco la página. ¿Por qué yo te digo esto? Uh-huh. Porque vos para poder motorizar la elección tenías que ir a buscar la afiliación de las personas, pues no había padrones, no había nada. Y la gente no se quería afiliar, Carla. La gente no quería afiliarse porque tenía miedo de estar en una que volvieran los milicos y ellos estuvieran en el padrón del PJ, por ejemplo. Y me imagino que a los radicales le pasaba lo mismo. Entonces había como toda una movilización juvenil
pero había mucha reserva con respecto a jugársela, ¿viste? No se sabía. Y con razón, ¿no? Porque veníamos además de... ¿no? La historia nuestra es una historia de interrupciones. Nosotros estamos felices porque tenemos 40 años y es récord. 40 años de democracia. Estamos celebrando que durante 40 años hayamos tenido la capacidad de resolver los conflictos dentro de la institucionalidad, porque nunca tuvimos un proceso tan largo. Y eso es muy importante. Es muy importante. Bueno, y lo fueron consolidando distintos. Yo siempre digo que los derechos humanos es una de las políticas de Estado de la República Argentina, porque nosotros fuimos trabajando en consuno con la Corte Internacional, con los plexos normativos internacionales, pero además de estar presentes en eso, los operativizamos en nuestro país. O sea, que tengan rango constitucional, que se juzguen, que se vuelvan a abrir las causas, que se pueda plantear, porque el contexto histórico así lo ameritaba, volver de nuevo para atrás en una decisión que se tomó. Yo lo veo como pasos que fuimos dando, ¿no? A veces vos escuchás algunos discursos que impugnan algunas actitudes en el momento en que fueron dadas, pero yo creo que es lo que se pudo hacer en cada circunstancia. Nosotros, vos fijate lo que nos pasó. Fue tan terrible y sin embargo lo pudimos resolver nosotros. Nosotros no necesitamos un tribunal externo en la República Argentina para juzgar los crímenes de la dictadura militar. Y eso es muy importante. Eso se valora mucho en el mundo. Claro. Más allá de todas las cabronadas que nos hagamos y nos digamos entre nosotros, y que haga o diga alguien, en el mundo se valora muchísimo la historia de derechos humanos de la Argentina. A todas, qué lindo escucharte, a todas las invitadas les vamos a pedir, así que a ver, algo ya igual te pedí que pensaras, pero les pedimos que compartan una canción que les recuerde la democracia, que los lleve a ese momento, y a ver, contanos cuál elegiste, por qué, y después vamos a escucharla. Elegí una que es representativa de lo que yo vivía, ¿no? Yo no pertenecía a un partido o a una facción política, yo pertenecía al mundo del sindicalismo. Y viví desde adentro la situación por la que se atravesaba. O sea, viví las defecciones gremiales y las demostraciones de coraje, etcétera. Y también vivía el temor de los trabajadores, en fin, todo lo que sucedía a nivel de los propios trabajadores que tenían conculcado todos sus derechos. No existía el derecho sindical, no existía la posibilidad de tener una organización sindical. Estaban todas las organizaciones sindicales intervenidas y los dirigentes sindicales eran los militares. Entonces, mal podían defender muy difícil, ¿no? los derechos. A pesar de que Argentina tiene la Constitución, que allá después del 49, en el 53, aparece el 14 bis, que viene a tutelar los derechos de los trabajadores de manera individual, colectiva y de la seguridad social, ¿no? Y hay una canción muy linda que por ese entonces sonaba. Yo te decía Víctor Heredia, porque Víctor Heredia era un referente musical para nosotros, pero hay una canción que eran Los Obreros de Morón, que es muy representativa de todo eso que a mí me tocó vivir. Bueno, entonces vamos a... Que no es de Víctor Heredia. No, estábamos acá las dos buscándolo y es de Jorge Marcial, y así que lo vamos a decir. Y lo han cantado Juan Falú, Jorge Marcial y también Alfredo Ábalos, que creo que esa es la versión que tenemos para compartir con todos. Y bueno, vamos a los que no lo conocemos, lo vamos a conocer y la vamos a disfrutar.
cantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Gracias, compañero Alfredo Ábalos. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si vivieran, votarían por Perón. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Bien Argentas, con Carla Pitiot. Bueno, ya estamos en el último bloque, se pasó volando y yo sabía que esto iba a pasar y que nos íbamos a quedar con muchas ganas de hablar, así que igual no va a faltar oportunidad, porque además es muy generosa Graciela y siempre que la convocamos está, y la verdad que a mí me da mucha alegría que hayas estado en este primer programa. Yo lo decía al principio, para mí sos un ejemplo de mujer trabajadora, de mujer sindicalista. Yo que te veo y me interpela mucho de lo que decís y me siento muy, muy representada. Está bueno eso de sentirse representada con las mujeres, con algunas mujeres y no creer que
que nos representa un único patrón, ¿no? Hay toda una tendencia de tratar de decir, bueno, esto es lo que tenemos que ser como mujeres, estos son los derechos que tenemos que representar o reivindicar como mujeres, y la verdad que a mí me representás mucho, y esto me da mucha alegría. Y bueno, y en este último bloque, lo que quiero charlar con vos es saber ¿cuáles crees que son los desafíos que tenemos? Vos hablaste de los años de dictadura, hablaste de los primeros momentos de miedo de la democracia, esta democracia en construcción, hasta tímida, ¿no? Y tímidos los argentinos y argentinas que queríamos empezar a tener más libertades, pero también no era simple. Pero ya tenemos 40, es poco, es mucho, qué sé yo, es en relación a lo que hemos podido, como dijiste antes, hacer y construir. Pero ¿cuáles son los que vos crees que son los desafíos que hoy, 2023, tenemos los argentinos y argentinas para seguir construyendo democracia? Tenemos muchos desafíos porque tenemos muchas carencias. A mí me da la impresión de que el desafío que tenemos por delante es el de poder entender que el sistema democrático requiere de diálogo. Esto no lo estamos entendiendo y nos está yendo muy mal. Entonces, tenemos para resolver el problema de la educación. Nosotros tenemos un sistema educativo que se ha degradado y que no sirve en ninguno de los niveles. Se salva por ahí alguna universidad, papá, pero sí, en los 3 niveles tenemos que repensar. Porque además hay un cambio abismal en la manera de pensar y ser inteligente de los individuos humanos. Yo creo que el boom de las comunicaciones transformó una inteligencia que la construimos en un sistema de deducciones en una inteligencia inductiva, y nosotros no hicimos nada para que la metodología de educación de los niños estuviera vinculada al tipo de inteligencia que los pibes tienen. Hoy los pibes son una máquina, cuando tienen posibilidades, por supuesto, una máquina de almacenar información, pero no deducen. No les estamos enseñando a pensar, y me parece que eso es grave. Saben mucho, pero les falta tener el patrón del pensamiento. Uh-huh. Por supuesto, el tema laboral. Nosotros somos un país que hemos tenido durante estos 40 años la imposibilidad de construir estabilidad económica, y eso ha repercutido de manera pavorosa en el mercado laboral, donde tenemos un problema serio porque el sistema de acogimiento del trabajador en el derecho social constitucional no le sirve. Nosotros tenemos desde hace ya casi 20 años un 40% de trabajadores que está por fuera de lo que la Constitución ordena deben tener los trabajadores, que son derechos individuales, derechos colectivos y derechos de la seguridad social. O sea que nosotros tenemos el 40% de la población trabajadora desconstitucionalizados. Y esto lo tenemos que rever. Entonces me da la impresión de que esas son cosas que necesitamos ver. La educación, porque no avisoro futuro para nuestro país si no nos ponemos a mirar el sistema educativo con la modernidad, y porque además la tecnología manda y el mercado de trabajo se modifica y no estamos preparando trabajadores para ese momento. Es un momento de la humanidad en que no va a alcanzar una sola carrera, no alcanza una sola carrera. Vamos a tener que ser estudiantes permanentes porque todo cambia, todo se modifica, tan dinámico y rápidamente. Entonces no es que va a faltar trabajo, es que se va a requerir una mano de obra que va a necesitar tener especialización. Nosotros eso no lo estamos viendo, no lo estamos haciendo, y lo que es más, tenemos hoy un balance absolutamente negativo en materia educativa. Los chicos se van de la escuela, se aburren con la escuela, entonces nos está faltando una de las 2 patas que ordena una sociedad.
Hay dos grandes ordenadores sociales en cualquier civilización y sociedad. Uno es el trabajo y el otro es la educación. Si nosotros no tenemos ordenado el trabajo y la educación, tenemos este desorden social que vemos. Bueno, mirá si tenemos desafíos para construir, ¿no? Y lo que vos dijiste al principio, me parece que la palabra consenso, que está tan bastardeada también, ¿no? Diálogo. No puede ser que cada vez que un dirigente habla con otro dirigente salgan 50 energúmenos en las redes a decir estupideces y que los dirigentes hagan lo que las redes dicen. Claro. Esto es lo más... porque vos cuando dirigís, cuando sos el que conducís el proceso, sí, tenés que arriesgarte a que te critiquen, a que no te entiendan. Fíjate la tremenda crítica, la falta de entendimiento que tuvieron nuestros próceres. Ninguno murió con fama, dinero, considerado por la sociedad. El que no estuvo en viaje de alta mar y murió envenenado, murió otro exiliado, solo, pobre, ¿no? Triste, varios exiliados. Claro. Con lo cual digo, si vos querés lograr un objetivo y conducir un proceso, tenés que estar dispuesto a arriesgar todo. Y todo es todo. Hoy los dirigentes hablan por lo que les dicen los que están con mucho tiempo para escribir estupideces y resentimientos en las redes. Y mucho algoritmo también, ¿no? Mucho algoritmo también de las redes, de lo que te marca lo que sería la inteligencia artificial. Te voy a preguntar sobre, ya que estamos en el mes de la mujer, hoy justo Día de la Mujer, 8M, ¿cómo ves los derechos de las mujeres, la reivindicación de los derechos de las mujeres y la participación de las mujeres en la democracia, ¿no? Sí. Vos que has sido una mujer del Congreso de la Nación y has visto también muchas leyes de ampliación de participación. Sí, el tema es que nosotros tenemos que lograr que haya una cultura que esté vinculada a pensarnos iguales, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo ambiental. Nosotros durante miles de años estuvimos abonando a una cultura en la que el hombre, el hombre macho era el predominante. Uh-huh. Y es muy difícil abandonar eso. Tiene rasgos religiosos, etcétera. Es un tema bastante profundo. El machismo no es un problema de los hombres nada más. El machismo es un problema de los hombres y las mujeres. Y es cultura, con lo cual si no se deconstruye esa cultura es muy difícil. Uh-huh. ¿Cómo veo? Yo veo que nosotros tuvimos grandes adelantos en materia de participación. Hoy es innegable que la mujer tiene la posibilidad y la capacidad para estar a la par del hombre en cualquier cargo, en cualquier actividad. Pero cuando vos mirás qué pasa con la mujer de a pie, ahí es donde vos ves que no avanzamos. Uh-huh. Porque la población más pobre del planeta siguen siendo las mujeres y por eso hay tanta cantidad de niños pobres. El número de niños pobres es indicativo de que entre hombres y mujeres la población más pobre es la de las mujeres. Así es. Porque la mujer es la que lleva la pobreza al niño, es la que lo lleva a vivir en lugares inaceptables, etc. También tenemos un atraso en materia de paridad financiera, de paridad económica. Ahí las mujeres todavía no somos consideradas por una legislación diferenciada, porque la mujer está más en la informalidad que el hombre. Exacto. Entonces el sector financiero se maneja en la formalidad, la economía se maneja en la informalidad. Hay que generar acciones que posibiliten rescatar a las mujeres que están en la informalidad y darles las posibilidades de que emprendan, porque es lo que la mujer hace. Porque lo otro que todavía no logramos vencer, y yo lo digo con conocimiento de causa, sí. Vos sabés que yo soy cuidadora de mi madre. Sí, lo sé. Me asiste mi hermano, pero no compartimos en paridad el cuidado. Me ayuda, me asiste. Las mujeres somos las cuidadoras. Somos las cuidadoras de los niños y somos las cuidadoras de los enfermos y los ancianos. Y eso es algo que hay que ponerlo en la balanza a la hora de hacer el análisis
para generar políticas económicas, financieras que le permitan a la mujer proyectarse. ¿Qué digo entonces? Que conseguimos llegar a los cargos, que conseguimos tener muchas mujeres diputadas y senadoras, pero que todavía falta. Además, no puedo dejar de mencionar acá el flagelo del femicidio, porque en nuestro país es un flagelo y en muchos países de Latinoamérica. Entonces me da la impresión de que ahí también eso forma parte de una cultura que no la podemos abandonar. No se está pudiendo romper el cordón del abandono de esa cultura machista, ¿no? Que te reitero, la tienen hombres y mujeres. Sí. Pero es verdad que no hemos sabido, por más marchas y movilizaciones, y no hemos podido resolver todavía por un lado el corazón de muchas desigualdades, que es lo que hablaste al principio, que es la distribución igualitaria de las tareas del cuidado, y que es donde nacen las demás desigualdades, y la dependencia económica que esas mujeres también tienen para después desarrollarse, emprender y tener la oportunidad y la posibilidad de acceder. Y el tema de la muerte de las mujeres por femicidio es algo que es como que no le estamos encontrando a la vuelta, así que creo que también es otra de los desafíos que tenemos y otra de las demandas. Bueno, y ya terminando, yo quisiera preguntarle a Graciela, para despedirla, si vos pudieras, si querés, definir o poner en una palabra, en una frase, lo que es la democracia para vos. Para mí, más allá del análisis jurídico. Sí, que yo sé que tu tendencia es ir ahí por tu formación. Ir a la legalidad. No, yo la defino en términos de libertad. O sea, yo pertenezco a una generación que no puede definirla de otra manera. La posibilidad de que los ciudadanos decidan, a nosotros nos brindó las posibilidades de una enorme libertad. Con todos los defectos, con toda la falencia, con los que todavía nos falta hacer, con muchos malos políticos, pocos buenos políticos, la democracia es la portadora de la libertad. Pues es que en el 83 nació mi hija. Ah, mirá. Nació a poquitos días, ella es del 12 de diciembre. Mirá vos. A poquitos días de la Asunción. El mismo día que nació mi hijo, de Alfonsín, 12 de diciembre. Sí. Y su nombre era Libertad, pero no te la dejaron poner. No, yo pensé y dije, no puedo hacerla vos misma. Vivir con el momento que a mí me tocó. Claro, pero ese era tu... Pero es como que lo viví tan profundamente que mi hija es la persona más libre que yo conozco. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, la verdad que ha sido un placer y fue muy lindo tenerte en este primer programa, así que en serio te agradezco por todo, por lo que sos, por lo que representás para muchas mujeres, para muchos hombres argentinos, y por tu gran generosidad y por ser una maestra. Yo una vez te lo dije en una cartita que te dejé un día, que había sido una gran maestra, y lo seguí siendo, así que un placer. Placer. Mucho éxito con el programa y con tu vida, que Gracias. Es una vida tan rica de una mujer que se las trae también, porque ella me llenó de halagos y no me dejó la posibilidad de que yo la halague a ella. Pero es una excelente persona, Carla Pitiot. Gracias, muchas gracias, Graciela. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Va a ser nuestro segundo programa de Bien Argentas.